Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, que es miércoles 28 de agosto del año 2019. Como siempre, presto nosotros a compartir un programa cargado de muchas cosas interesantes. Y como comentamos al principio, vamos a tener la agradable presencia de dos connotados abogados que han sido asignados por un significativo grupo de afectados de esta situación que ha estado impactando en los últimos meses a miles de personas, sobre todo en su mayoría de aquí de San Francisco de Macorís, y es esta situación de la empresa MUNE SRL. Y precisamente en el día de ayer pues, se llevó a cabo un importante encuentro con la prensa, donde estuvo la prensa y gran parte, una cantidad significativa de afectados. Y nosotros pues quisimos invitar a estos dos abogados importantes de aquí de San Francisco de Macorís, que junto a un grupo también de abogados, pues están haciendo su labor como profesionales del derecho con el fin de lograr al final que esta empresa pues responda a la situación que ha afectado a miles de franco-macorizanos. Y queremos darle en este momento pues la bienvenida a nuestros queridos amigos, el doctor Francisco y Truman Suárez. Bienvenidos, queridos amigos abogados, a este contacto de la salud, Paquico. Buenos días, Víctor. Gracias por invitarme a tu programa. Esperamos compartir buenos momentos con relación al tema que vamos a tratar. Saludos, Suárez. Sí, buenos días, Víctor. Fue un placer estar aquí. Qué bueno. Este conversatorio, así decía ya fuera de cámara, es más bien como una especie de orientación para que usted que nos está viendo en este momento y que también es parte de los miles de afectados por esta situación de MUNE, pues esté pendiente de lo que vamos a compartir con ustedes. Paquico, ya está el problema. Miles de afectados aquí en San Francisco de Macorís por esta situación, pero también la gran mayoría de esos afectados prácticamente no han sabido qué hacer. ¿Cuál debe ser la línea y el objetivo a seguir con fines de que se pueda mañana lograr que esta empresa pues devuelva los recursos a esos afectados? Bueno, mira, Víctor, lo primero es que cuando tú tienes un asunto de naturaleza legal, lo primero que tú tienes que asistirte de una persona en el área del problema que tú tienes, en este caso de un abogado. Los ciudadanos, lo primero que tienen que hacer cuando tienen un conflicto de esta naturaleza, de que un crédito que ellos tienen, un dinero que ellos tienen, alguien que lo tenía depositado no se lo quiere devolver o le está planteando excusas con la idea de que no puede en ese momento por una razón u otra, es asistirse legalmente. Eso significa que cada ciudadano que tenga un problema con MUNE hoy, en términos de que unos recursos que ha depositado ahí, MUNE no se lo ha querido devolver, ha suspendido los pagos de los intereses, lo correcto es que asista donde un abogado para que se asesore legalmente de los pasos que tiene que dar. Eso es lo más aconsejable, como cuando usted tiene un problema de salud. Usted no puede comenzar a automedicarse o con la esperanza solamente en Dios de que usted se va a curar. Efectivamente Dios ayuda, pero usted tiene que ayudar primero. Y para usted ayudar tiene que dar los pasos para que esa ayuda de Dios sea efectiva. Y esa ayuda de Dios puede ser efectiva en la medida en que usted va al médico y asume el tratamiento que el médico le da. En este caso, el primer paso que tienen que dar los ahorrantes de MUNE para procurar en el campo que MUNE ya ha colocado su situación, que es en la justicia, recuperar su dinero, es asistirse de un abogado. Eso es lo que nosotros consideramos. Truman, el manejo que le han dado, por ejemplo, los representantes en este caso de MUNE, que vinieron aquí a San Francisco de Macorís, han hecho 2 encuentros con la prensa, donde de ahí sale, como dice un amigo, que le hayan puesto el bobo a los afectados y que todavía tengan el bobo en la boca, de no reaccionar de esta manera, como dice Francisco, con que deben pues asistirse ya de la parte legal. Sí, aquí vinieron 2 vendedores de ilusiones. 2 artistas. Sí, y la gente ha creído en ellos. Mira, MUNE no tiene posibilidad de devolver los ahorros a las personas, porque la empresa está desfalcada. La empresa
ha venido declarando en sus asambleas ordinarias anuales, año por año, pérdidas de decenas de millones de pesos, de cientos de millones de pesos. Para que tú tengas una idea, oye, en el 2017 ellos declararon de pérdida 213 millones de pesos. Y a la par, cuando tú analizas los estados financieros, te encuentras que la empresa había venido entonces prestándole a sus socios ese dinero, la mayor parte de ese dinero. En el estado de situación, la última estado de situación, la empresa declara 279 millones de pesos de préstamos a sus ejecutivos. Y cuando tú ves los estados, en bancos, ellos declararon 25 millones de pesos en efectivo. Eso en el curso del proceso de retiro masivo. Es decir, que al final, es muy poco lo que ha quedado ahí. Por ejemplo, a nivel particular, cuando a mí se me acercó la primera cliente, que fue a retirar su dinero y la empresa no se lo devolvió, lo primero que yo hice fue hacer un embargo retentivo en los bancos. Oye, uno de los bancos me reportó unos depósitos de Monet por 93 mil pesos. Ya los dineros habían sido sustraídos. Es decir, la empresa no tiene posibilidad de devolver a los ahorrantes esa cantidad de dinero. Por tanto, lo que procede es apoderar a los abogados para que estos inicien acciones legales, porque no hay posibilidad de que la empresa se pueda reestructurar y pagar los dineros a sus acreedores. Pero ellos en ese trayecto de pérdida anual y de manejo de manera irregular, se podía decir, ellos seguían pagando los intereses porque ahora no se sabe a los si afectados. ya van afectados, porque ahora yo no sé si eran depositantes, si eran ahorrantes, si eran, ¿cómo se llama esto? Socios de la compañía, porque el problema es que casi la gran mayoría de esos préstamos, ellos no lo sabían, pero están como socios. Y si están como socios, se quebró la compañía. Se quebró la compañía. Ahora bien, la causa de la quiebra, ellos seguían pagándole a los ahorrantes sus intereses. Bueno, ellos estuvieron pagando los intereses con los dineros de los propios ahorrantes. Sí. Y mientras más depositaban, entonces con eso era que ellos venían solventando la situación. Pero la empresa estaba quebrada desde hace años. Francisco, eso es grave lo que acaba de decir, lo que acabamos de escuchar de Trump. O sea, la posibilidad de que Monet pueda devolverle esos recursos, claro, sin que no se agote ese proceso, que es el que están agotando ese número significativo de afectados. Entonces, ¿dónde está ese dinero, Paquico? Mira, lo más grave de eso, Víctor, es que la empresa está conformada por accionistas. En este caso, tratando de aclarar una intervención de tu compañero, no son los afectados reconocidos por ningún documento y el instrumento financiero que ellos le han entregado accionistas. Los accionistas de Monet apenas son unas 6 personas. El señor Galo Monet, el señor Antonio Monet, el señor Luis Espinal, el señor Eusebio Rogelio Almanza y los 2 hijos de los 2 primeros que mencioné, Laura y Ricardo Monet. Son los únicos que aparecen en los estatutos sociales. Esos son los dueños. Los dueños de Monet. Eso Ahora, ¿qué características tienen estos dueños? Que son los gerentes todos de la empresa. Y todos son gerentes. Okay. Todos son gerentes. Solamente con relación al señor Galo, que es el gerente presidente de la compañía o de la sociedad, todos son gerentes y por vía de consecuencia, con el tipo de sociedad que se dieron, todos son corresponsables de lo que hicieran
estos gerentes en las actuaciones y desempeño de sus funciones en la compañía. Responsables civilmente en algunos casos y penalmente en otros casos. Pero ¿qué ocurre? Que como decía el licenciado Truman Suárez, mi compadre, ocurre que ellos estaban haciendo cosas que entran en el plano del desfalco de la empresa. No entran en el plano de la gerencia de la empresa. Cuando usted en los propios estatutos suyos establece que no puede ningún gerente contraer préstamo con la empresa, hacerse deudor de la empresa, y usted lo está haciendo, usted está violentando hasta la propia norma estatutaria suya. Pero no solamente eso. Eso implica que usted se está apropiando de recursos que le fueron entregados en calidad de depósito, no de préstamo. El propio instrumento financiero que ellos le entregan a los afectados establece, usted lo podrá revisar en la parte final, el número de cuentas que tiene cada ciudadano en la empresa. Ellos venían funcionando como una entidad financiera, como un banco. Y es natural porque es que UNE, cuando en San Francisco de Macorís no había banco, era el Banco de San Francisco de Macorís. Era donde no solamente los productores del cacao, arroz, café, que inicialmente fueron, vamos a decir, las principales actividades de MUNE, depositaban su dinero ahí, sino que su familia, porque no había banco. Y a menos de la época en que se señalaban las botijas, que la gente guardaba los cuartos, de que enterraba. La gente tenía que tener un lugar donde depositar su dinero. Y eso se convirtió a MUNE en el gran fenómeno en ese sentido. ¿Y qué pasó? Que al aprobarse en el proceso histórico nuestro las legislaciones de regulaciones societarias, en un periodo determinado, específicamente en los años 90, se aprobó la ley monetaria o código monetario, donde se le dio a este tipo de sociedades oportunidad para que regularizaran su situación, se acogieran a esa disposición y pudieran seguir como entidad financiera, pero regulada. Ellos no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Eso es una pregunta importante. Porque ellos sabían que estaban captando recursos públicos y que a partir de las legislaciones regulatorias financieras y específicamente el Código Monetario, se le prohibía a aquellas instituciones que no se acogieran a esa disposición normativa el seguir operando como captadores de recursos públicos, el seguir actuando como intermediación financiera o como entidades de intermediación financiera. ¿Qué significa eso? Captar recursos públicos del público para invertirlo en operaciones financieras que ellos realizaran. ¿Y qué es lo que han hecho? Precisamente entre ellos mismos se han estado prestando dinero. ¿Qué ha pasado con esos cientos de millones de pesos, para no decir miles? Y decimos cientos de millones, para no decir miles, porque nosotros tenemos apenas unos 149 afectados. Y en el conteo que llevamos, esos 149 afectados tienen unos 685 millones de pesos. O sea que sin lugar a dudas se puede hablar de miles de millones de pesos. Claro. Lo que no quisiéramos hacer una afirmación, porque no tenemos todavía el conteo completo de los ahorrantes. Y hay muchos pequeños ahorrantes que es lamentable. Muchos de ellos que estén siendo condenados quizás hasta serios problemas de salud, para no decir perder la vida. Claro. Porque hay ciudadanos con 50, con 60, con 100 mil pesos, que eran los chelitos que tenían para comprar su medicina. Y otros con 200 o 300 mil pesos, que de ahí le salían los chelitos para ayudar con sus problemas económicos de alimentación. Entonces, todavía son escasos los que nos han llegado a nosotros a ese nivel. Y no quisiéramos hacer una afirmación categórica de miles de millones, porque hasta que no hagamos un inventario de lo que no tenemos, para completar con lo que tenemos, no podemos decir, es que se está hablando de tal cifra. Una cosa, ¿cuál sería la esperanza que tienen estos ahorrantes? Pues ya son ahorrantes. Los afectados en este Valle de Lágrimas que ha puesto MUNE en la sociedad franco-macorizana. ¿Cuál es la esperanza que pueden tener estas personas de retornar sus recursos a sus casas? Bueno, yo pienso que
lo primero que usted tiene que luchar por lo suyo. Si usted tiene unos recursos en una institución y le han hecho lo que le han hecho, usted tiene que luchar. Y la esperanza radica en que la justicia haga su papel. Que los responsables de este fraude que están montando con UNE, utilizándola como instrumento para defraudar a los ahorrantes, respondan en la justicia. Y nosotros creemos, tenemos la fe de que ellos van a tener que responder. Porque muchos de estos dineros, ellos no solamente se lo prestaron, ellos quizás lo desviaron a otras actividades que en el proceso penal que se le debe iniciar a estas personas se van a salir de velada, se van a esclarecer. Y de ahí entonces se encuentran las esperanzas y las expectativas que tenemos de que sea recuperado esos capitales. Sí, sí, para nosotros está claro que el dinero no se esfuma. Ellos lo han distraído. Y nuestra estrategia es perseguir a los dueños, a los socios. Ellos tienen que responder. Y de seguro que son personas muy solventes, son personas que han venido acumulando muchos recursos por mucho tiempo. Y en la medida que ya tengan que responder, entonces el dinero va a aparecer. Vamos con la anuencia de Truman y de Paquico a hacer una pausa. Yo quiero que al regreso, como estoy seguro de que ese equipo de abogados, que podemos decir encabezado por ustedes, ha ido ya haciendo las investigaciones del lugar, vamos en síntesis al regreso a ver si nos pueden describir cuál era la manera de operar, o más bien de que MUNE pudo construir este fraude que hoy afecta a cientos de municipios aquí en San Francisco de Macorís, y también MUNE, tengo entendido que sigue operando. Y en tercer lugar, y a la última parte, esta acción por parte del tribunal de nombrar un conciliador que tiene a muchos, que yo creo que es el principal bobo que le han puesto a los afectados de esta situación. Así que con la anuencia de ustedes, vamos a la pausa y al regreso seguimos aquí con Francisco y Truman Suárez, quienes son parte de los abogados que fueron apoderados para darle seguimiento a esta situación de la empresa MUNE. Así que no me cambien, que en breve regresamos. En este contacto diario nosotros seguimos pues aquí compartiendo con Francisco y Truman Suárez, quienes son parte de un grupo de abogados que han sido apoderados, ¿verdad?, por cientos de afectados, en este caso de MUNE aquí en San Francisco de Macorís. Cuando llegamos a la pausa, pues dejamos tres inquietudes en el aire. Y la primera es esta acción de nombrar por parte del tribunal un conciliador. Mucha gente está confundido, ni siquiera sabe, y es lógico que no sepan en qué consiste esta figura del conciliador en este caso. Ok, mira, la empresa se acogió a la ley 141-15 sobre reestructuración y liquidación de empresas. Este proceso tiene dos fases. Una fase para la reestructuración y, si no es posible esta, para la ley liquidación. Entonces, en ese proceso, la ley manda el nombramiento de un conciliador, que es una persona cuando que se va a encargar. decimos, Truman, de reestructuración. Sí, bueno, lo que pasa es que la ley tiene como objetivo que las empresas se puedan reestructurar para que sigan operando, si esta es posible. Porque puede ser que una empresa en algún momento pueda tener una cesación de pago. Vamos a hacer los cambios de lugar para ver si realmente se puede liquidez, encaminar. Sí, por cualquier razón, entonces. Pero si la empresa se declara en bancarrota, no puede seguir operando. Bueno, en sí el término legal que utiliza la ley es someterse a un proceso de reestructuración. Entonces, este conciliador es una persona, una figura que está en la ley y que tiene por fin convocar a todos los acreedores, ver si llegan a un acuerdo y plantear entonces un plan de reestructuración de la empresa. Si él, al analizar la situación, determina que no es posible la reestructuración, entonces recomienda la liquidación. Entonces,
esta persona convoca a todos los acreedores para tratar de llegar a un acuerdo con el deudor si este acuerdo fuere posible. Por eso aparece entonces esta figura del conciliador. Okay. ¿Sigue operando? ¿Por qué o bajo qué condiciones sigue MUNE operando, no solo aquí en San Francisco, sino de manera normal, cuando está involucrada en esta situación tan difícil para miles de personas en este momento? Bueno, lo primero es que la empresa no solamente tenía personas que depositaban dinero. MUNE es una empresa que históricamente se abastecía de los productores de cacao, café y arroz. Últimamente prácticamente se quedó en el renglón del cacao. Y esos proveedores vienen regularmente a depositar y a venderle su cacao. Y por vía de consecuencia, esos proveedores también recibían de MUNE los financiamientos del lugar para la producción agrícola del café o cacao y arroz, en este caso últimamente cacao, y se convertían en deudores de MUNE. Y de seguro que tienen cuentas pendientes con esos proveedores de cacao y todavía mantienen una fábrica en Santo Domingo de chocolate y otros relacionados como cocoa, que vamos a decir, funciona en base a la producción de cacao. Y por tanto ellos van a mantener la operación de la empresa en la medida de lo posible, hasta tanto ellos puedan solventar o sostener esta situación. Por eso creo que está operando. Paquico y Truman Suárez, esto es algo que lo digo yo, no lo dicen ustedes, porque el que no está bien es, bueno, están Francisco y Truman, que son abogados, que intervienen en el caso porque le han tocado sus puertas, afectados de esta situación. Que deben hacerlo todos los afectados. Como abogado, entiendo yo, y esto lo he repetido en múltiples ocasiones, yo creo que los medios de comunicación nacionales se han hecho de la vista gorda con esta situación, porque esto es un problema, Paquico y Truman, ya un problema social que involucra a miles de municipios de aquí de San Francisco de Macorís, y yo creo que los sectores representativos deben de alguna manera pronunciarse. Por ejemplo, yo veía hace 2 semanas que en un piquete que hacían frente a las oficinas de aquí de MUNE, intervenían estos muchachos del Movimiento Popular del Falpo, y yo decía, qué bueno que sectores ya se están identificando con estos afectados de esta situación de MUNE. Yo creo que los medios nacionales, no sé cuál es la razón, que hay algo por ahí, se han hecho de la vista gorda. Muy pocos medios nacionales, usted podría haber visto por ahí en una esquinita de cualquier medio refiriéndose a esto, pero ciertamente no le han dado seguimiento a esta situación que estamos hablando, que ya Paquico decía que solamente 149 de las personas que se han acercado a estos abogados ya están hablando de unos 500, 600 millones de pesos, de 149, y estamos hablando de 9 o 10 mil afectados en esta situación. O sea que nosotros podemos decir que estamos hablando de más de 1.000 millones, eso lo decimos nosotros, de más de 1.000 millones de pesos. Entonces yo creo que esto es un problema social, donde no solamente las autoridades locales, sino también el Estado, nacional, la banca, debieron todo haberse pronunciado. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo han hecho? Ahí me gustaría oír ya la opinión de ustedes. Bueno, nos resulta muy extraña la situación. Al parecer esta empresa tiene muy buenas relaciones a nivel de los medios. Hay que ver que uno de los abogados que vino aquí también es de los medios. Sí, es de los medios y de los más palpitantes. Ese asunto se maneja, pues. Sí. Pero en lo que nos corresponde a nosotros y a los depositantes, hay que mantener la presión y forzar la situación frente a las autoridades. Por ahí vienen querellas, acciones penales que ameritarán medidas valientes de las autoridades. Y por eso hay que hacer un llamado a los depositantes a que mantengan la presión, porque esta empresa tiene mucho poder. Yo creo además que se vio un comunicador abogado que vino y dio la cara, pero había un comunicador abogado que estaba tras
las bamblinas, como le dicen, Sí, sí, tras la cámara. que vino como un actor a un proceso que hubo aquí muy mediatizado y que actualmente es el candidato del Procurador General de la República a la Defensoría del Pueblo. Esa persona que hacía poses en ese proceso y venía con un equipo de cámaras y cada rato aparecía prácticamente más que como un abogado, como un actor en ese proceso, como si se tratara de un teatro, buscando promocionarse más que el efectivo ejercicio del derecho que tenía que hacer. Hasta llegar a Netflix, ¿verdad? Ya lo sabe. Entonces, esas cosas no ocurren al azar. No. Esas cosas ocurren, ustedes viven aquí en los medios, a través de una serie de situaciones que lamentablemente una parte de los medios de comunicación en República Dominicana ha sido permeada por algunas prácticas indelicadas para alejarse de la obligación principal que tiene un periodista, un comunicador. Veraz. Ser veraz. Ni siquiera ser neutral. El comunicador no tiene por qué ser neutral. Ahora sí tiene que ser veraz. Y sí tiene que tratar de que la información llegue al pueblo. Y que puedan expresarse las diferentes vertientes que se tienen sobre esa información, pero que llegue. No cerrarla. Es que es difícil mantener. Por ejemplo, eso que usted acaba de decir, cuando fuimos a depositar el recurso de revisión en Santo Domingo, a nosotros nos entrevistaron varios medios de comunicación Ni salieron. y no salieron No. las entrevistas. Producto de que, bueno, volvemos y le decimos, ese personaje se identificó aquí como que él es experto en manejo de riesgo. Y ya ustedes saben a quién yo me Así refiero. es. Eso pasó. Gracias, Francisco. Gracias, Truman Suárez. Sepan ustedes que este es un espacio que está abierto a cualquier acción que ustedes quieran aprovechar para hacerla llegar a la región nordeste del país y al mundo, pues nosotros estamos abiertos porque entendemos que debemos cumplir con esa labor social que nos corresponde como medio y como comunicador. Así que gracias por estar con nosotros. Y eso que usted acaba de decir, de esa entrevista que dice, se acercaron los medios, va por pero YouTube. fue un allante porque Sí, no no salió por los medios. Eso me parece a mí, por ejemplo, guardando la distancia, y yo siempre veo los resumen al final del día de los deportes, y veo, por ejemplo, cómo los cronistas, sobre todo nacionales, resaltan las actuaciones de los dominicanos, y yo me quedo esperando al final cuando digan, por ejemplo, que pongan el jonrón de Hansel Alberto, que es Franco Macorizano, me quedo esperándolo porque nunca lo ponen. O sea, como no tiene un nombre, ¿verdad? Y es de pueblo, no tiene esa connotación, solamente los de aquel lado son los que, Dito, lo que pasa es que se refieren. Se ha hablado muchas veces que esta sociedad es un circo, donde cada vez que se cae un drama, es repuesto por el otro. Entonces tú no puedes tener un circo si tú no tienes los actores bien preparados. ¿Y quiénes son los actores bien preparados? Los medios de comunicación, la prensa, que son los que hacen el boom. Así Son es. los que hacen los temas. Si no hacen los temas, imagínate. Gracias, Paquico, gracias, Truman, por estar con nosotros. Gracias a ti, Víctor. Y a ustedes decirle que se mantengan ahí porque ya está con nosotros la dueña de los miércoles, que es la doctora Milagro Sierra, con esos temas interesantísimos que siempre comparte con ustedes y nosotros. Así que no le cambien, que en breve regresamos. Y es fácil.